Gloria al Señor. En esta tarde, en esta noche, estamos agradecidos por todas las bendiciones de Dios en este día, en esta semana, porque Él siempre ha estado con nosotros. Le doy la bienvenida a todos los oyentes de esta transmisión que están pendientes siempre de la bendición que Dios les tiene. Vamos a hacer una pausa muy breve mientras se conectan los hermanos, las hermanas, los oyentes a esta transmisión. Tenemos un tema muy lindo hoy que es de víctima a victimario. Un tema tratado a la luz de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15, dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15 dice, nuevamente voy a leerlo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Voy a orar para que el Señor nos asista en esta noche, como siempre. Ha sido la bendición de Él estar con todo aquel que se propone hablar las palabras de Él. Recordemos que esta serie de devocionales de los jueves tiene como versículo lema: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el Señor. Vamos a orar, hermanos oyentes que están ya conectándose. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por tus bendiciones, por tus favores, por tu compañía, por tu inspiración, por tus fuerzas. Porque cuando dejamos todo en ti, todo, Señor, sale bien. Tú conoces el tiempo, conoces las épocas, conoces todo, Señor. Tú sabes todo y por eso estamos aquí, porque lejos de ti nada podemos hacer. Y solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Colocamos este momento de encuentro con nuestros oyentes, que son hijos tuyos, Señor, porque tú derramaste tu sangre por todos nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la palabra de Dios habla sobre la raíz de amargura. Hoy el tema que tenemos es de víctima a victorioso. De víctima a victorioso. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Quisiera traer 3 casos
en mención, y después lo vamos a ver a la luz de la palabra, cómo podemos aplicar y después cómo podemos sacar de allí para nosotros aplicarlos en nuestra vida, que ese es el objetivo, ¿no? Enseñar a pescar y no dar el pescado. El pescado se da cuando la palabra se da explicada, pero enseñar a pescar es cuando se dan las posibles pautas a seguir. Posibles pautas a seguir, digo posibles porque hay muchas, ¿sí? Se dan algunas y posibles porque quien quiere recibirlo lo pone en práctica y pues obtiene resultados. El primer caso que vamos a mirar está en 2 de Samuel capítulo 13, del versículo 3 en adelante. Se trata de Amnón y Tamar. La Biblia narra que este joven Amnón era hermano de la joven Tamar. Y él tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que era muy astuto. Este joven llegó un momento en que se enamoró de su hermana, de Tamar. Eran hijos de David, ambos. Y él empezó a sentir algo por esta joven, ¿sí? Empezó a decir y a pensar primero: yo amo a Tamar, mi hermana. Yo amo a Tamar, mi hermana, la hermana de Absalón, que era hermano de él también. Entonces, todos los días pensaba en lo mismo, hasta que este amigo de él, Jonadab, fue donde él y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué has enflaquecido tanto cada día? Te veo más delgado, más flaco, más desgastado. Te veo con un semblante decaído. Y él le dijo: es que yo amo a Tamar, hermana de Absalón. Y David era el padre de ambos. Entonces el hombre astuto, el amigo, le dijo: no, pero no te maltrates la vida. Vamos a hacer algo para que el rey te dé permiso. Ella es virgen. Y ellos en sus costumbres no son como las costumbres occidentales, como las nuestras, sino que las costumbres orientales no dejan que en cuanto también a los judíos, no dejan que los hombres con las mujeres ni los niños con las niñas estén en el mismo salón o de pronto concurran mucho en algún lugar. De tal manera que estas jóvenes vírgenes no podían estar reunidos con sus hermanos. Y la joven estaba con las vírgenes. Pero a este muchacho le gustaba. Claro que la conocía porque era su pariente. Pensaba cada día en ella. Iba acrecentando. Recordemos que el tema de hoy es de víctima a victorioso. Tan es así que este joven lo convence. Jonadab le dice: pero vamos a hacer de que ella te haga una comida y te la traiga. Y vamos a pedirle permiso al rey. Pues el rey no lo vio mal. Y así fue. La Biblia sigue diciendo que cuando la chica hizo las hojuelas de harina, las cocinó, las llevó donde él, y él no quiso comer, sino que le dijo a todos los que estaban allí, los sacó, los echó fuera, les dijo: quiero estar solo. Y cuando él empezó a mirar que ella estaba nerviosa, porque más adelante la Biblia nos lo da a entender, él empezó a acecharla, ¿sí? Le dijo claramente, el versículo 11, le dijo: acuéstate conmigo. Así, claramente, le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió: no, hermano mío, no me haga violencia, ¿sí?
Porque mire, eso no se debe hacer en Israel. No haga tal vileza. Estaba nerviosa, pensó que con esto lo iba a convencer, pero no logró resultado alguno positivo. Y ella le dijo, bueno, y si es así, ¿dónde iría yo con mi deshonra? No lo haga. Y usted sería estimado como un perverso. A él no le valió nada de eso. Pídeme delante del rey, decía ella, que él no te lo va a negar. Él no quiso oírla. Y la expresión que me llama la atención, el versículo 14 del capítulo 13 de 2 de Samuel, dice, pudiendo más que ella, la forzó, ¿sí? Y la tomó. En otras palabras, la violó. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que este muchacho, cuando vio que su hermana iba creciendo, que ya su hermana estaba pasando una mutación hormonal, se estaba convirtiendo en mujer, le llamó la atención. Y se enamoró de ella, Muchos dirán, pero es que enamorarse de una hermana no es bueno, pero en las costumbres orientales no era visto mal casarse entre hermanos. Y además yo era medio hermanos también, porque ella era hermana de Absalón. Ambos hijos de David, hermanos de papá. Entonces no se veía mal. Lo que se veía mal fue la actitud de este muchacho con ella, que la violó, la deshonró. Pero vámonos a nuestro tema, de víctima a victimario. De víctima a victorioso, disculpen, de víctima a victorioso. Vamos a explicar este caso 1. Él la vio. Primero, que ella se iba desarrollando, iba teniendo cambios en su cuerpo, cambios físicos. Y consignó en su mente el pensamiento que la chica le gustaba. Pero ese gustar, esa atracción se convirtió en una pasión violenta por ella. Hasta enfermarse, cada día decaía su semblante porque él quería estar con ella, él quería deshonrarla. Jonadab, el consejo que le dio no fue un consejo sabio, ¿sí? Lo que hizo que él en su mente, este joven Amnón, fortaleciera ese pensamiento de que le gustaba esa muchacha, que estaba obsesionado por ella, por su cuerpo, porque la Biblia claramente lo dice que la violó, por su cuerpo, estaba obsesionado. Ese deseo sexual hacia ella iba creciendo, ¿sí? Y cada día en su mente, este joven cultivó ese pensamiento hasta que estaba decaído. ¿Qué queremos con esto? ¿Y qué relación tiene con nuestro título de víctima a victorioso? Este joven tenía un pensamiento del cual fue víctima. Tal vez empezó con una atracción física, ¿sí? Que la muchacha estaba bonita, que era muy hermosa. Pero poco a poco fue creciendo en él algo desordenado. Recordemos que la moral es algo que es de doble filo. Quiere decir que lo que es moral para una cultura puede ser inmoral para otra. Para nosotros es inmoral que un hermano se case con una hermana. Y también peor, que la violen, que la tomen, que hagan parentesco, sí, como pareja. Para nosotros no es bien visto, pero para ellos allá sí. Un ejemplo rápido, para los escoceses es normal, no es antimoral que se coloquen faldas los hombres. Para acá nosotros sí. Entonces no nos vamos a ese punto de la moralidad que se cargaba con este acto de que él se enamora de su hermana. No era malo, ¿sí? Lo que aquí el punto que se está trayendo es que él fue víctima de ese pensamiento que todos los días lo cultivaba.
Y ya no fue viendo la cara bonita de la muchacha, sino su cuerpo, ¿sí? Y la fue viendo como mujer. De hecho, ella le dice, dile al rey que el rey no me va a negar que yo sea tu esposa. O sea, que no, entonces no es porque él la deseaba como esposa, sino por un acto violento. Él quería violarla y deshonrarla. Este joven, víctima de este pensamiento, llegó a tal punto que perdió una vida victoriosa, perdió una vida de fortaleza, era hijo del rey, tenía todos los privilegios que los demás hijos del rey. Él termina matándolo más adelante, porque Absalón termina matándolo porque mató a su hermana, violó a su hermana, la deshonró, una niña que después, quedó aislada, llorando la vergüenza. El caso número 2, nos dice la palabra en Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, volvemos a aplicar nuestro tema de hoy, de víctima a victorioso. El pensamiento de este joven, de Esaú, era un pensamiento de que no le daba valor a su primogenitura. Ese pensamiento lo alimentaba todos los días y le daba más valor a las cosas materiales. De hecho, el hermano de él, Jacob, aprovechó el momento de necesidad. Eso es importante. Aprovechó el momento de necesidad donde empezó a negociar con él la primogenitura. Y la primogenitura era algo muy hermoso porque tenía muchos derechos y tenía una cantidad de privilegios. De hecho, la herencia que el padre dejaba, el primogénito, por lo general, llevaba la mejor parte. Se le obedecía. Primogénito, el que abrió matriz. Eso era algo de mucha estima. Jacob lo sabía, pero este joven alimentó su mente con ese pensamiento de menosprecio, de que me vale ser el mayor, y una cantidad de cosas que lo llevó a deprimirse cada día, a ser víctima de este pensamiento, hasta que en un momento perdió todo y no le importó. A mí no me importa perder esto, ¿sí? Y tan es así que, comparando el valor de una primogenitura con una comida, no es ni de tasarlas al mismo nivel. Entonces, el pensamiento del cual él fue víctima lo debilitó tanto como aquel joven que acabamos de hablar, Amnón, que su cuerpo, su físico se veía desfallecido, ¿sí? Porque el momento de necesidad, vamos a ir enlazando. Este joven Amnón tenía un momento de debilidad, y aquel joven Jonadab, amigo de él, lo cogió en ese momento de esa necesidad, de esa debilidad, y aprovechó y le dio el gran consejo, ¿sí? Viola a tu hermana, pero vamos a lograrlo de tal manera. Aquí, con estos dos jóvenes, Jacob y Esaú, Jacob aprovechó la necesidad, el momento de necesidad que tenía Esaú, para canjearle la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob sabía, así como Jonadab sabía, que este muchacho estaba en momento de debilidad. ¿Por qué? Porque seguramente venían quejándose. Fíjese que en la historia anterior de Amnón le decía, es que estoy enamorado de mi hermana, a mí me gusta mucho ella, me encanta, pero no como una mujer, sino que la veo con ojos lascivos, ¿sí? Porque el pensamiento de lascivia que él tenía hacía que él actuara cada día más hacia ese pensamiento para hacerlo una realidad. En el caso de Jacob y Esaú, Jacob seguro oía a su hermano quejándose, ¿sí? De que nada le valía esa primogenitura. Hay mucha cantidad de cosas que podemos pensar por la bendición que Dios nos da de poder pensar. Y le da la primogenitura por un guisado.
otra persona víctima de su pensamiento, que perdió una vida victoriosa de privilegios. El caso número 3, en el libro de Lucas capítulo 15, el versículo 11, nos está hablando de un rey que tenía 2 hijos, ¿sí? Pero el menor un día dijo: dame la parte de la herencia que me toca. El padre repartió los bienes entre ellos, ¿sí? Este joven, cuando se fue con su parte, con su porción, el menor, vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos. El padre les repartió las tierras, ellos se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado, tuvo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Tengamos en cuenta estos detalles que la Biblia nos está diciendo. Fue a pedir trabajo a un lugar y el hombre de aquel lugar lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Pero tanta era el hambre que tenía ganas de llenarse de lo que los cerdos comían. Pero nadie se las daba. ¿Qué pasa con este joven entonces? El hijo pródigo, lo llama la Biblia en el libro de San Lucas. Hijo de un rey, pero estaba infeliz. Tenía un pensamiento de no ser feliz, un pensamiento infeliz en su cabeza. No era feliz. Tenía todos los privilegios como Esaú, tenía todos los privilegios como Amnón, ¿sí? Muchas personas dicen: no, pero es que lo que pasa es que si yo tuviera plata, si mis padres hubieran tenido dinero, si no me hubiera criado con tanta necesidad, yo fuera feliz. Estos jóvenes tenían todo y no fueron felices. Fueron víctimas de pensamientos que los llevaron a fracasar. No los dejaron ser victoriosos, porque ellos alimentaron esos pensamientos. Entonces, ese pensamiento que él tenía: no soy feliz, quiero salir a vivir mi vida, estoy cansado de tantas reglas, estoy cansado de tantos comandos que me dan, estoy cansado de llevar una imagen, estoy cansado de que mi papá esté por todos lados, ¿sí? Ya no es la vida de uno, sino que es porque el papá es rey o porque el papá tiene esto, entonces tengo que ser así. Y un día, de tanto darle ese pensamiento, por la razón que Dios nos da, el raciocinio que Dios nos da para pensar, le dijo al papá: quiero que me entregues lo mío, yo me quiero ir. El papá, muy condescendiente, seguramente lloró y todo, y le habló y todo, le dijo: ok, vamos a hacerlo, vamos a repartir las tierras y todo. Tú verás qué haces. Ok, entonces, como la tierra está junto a ti, entonces yo quiero venderla, quiero irme. Y se fue lejos, donde el papá no tuviera alcance, donde los siervos informantes del papá no tuvieran alcance de él para decirle: tu hijo está en tal lugar, viaja a buscarlo, o donde el papá no lo pudiera colocar, como en la cultura de acá occidental se ponen los detectives. Se fue lejos, gastó todo lo que tenía, pero antes de gastarlo, la manera de gastarlo mejor fue una vida desenfrenada. Eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué tenía? Pensamientos de desenfreno. Ya solo venía él craneando hace rato, ese pensamiento venía allí. Era víctima de pensamientos de desenfreno, como fue víctima aquel joven Amnón de pensamientos de lujuria, de lascivia, como fue Esaú, víctima de pensamientos de menosprecio, de depresión, porque se sentía poca cosa, aún siendo el primogénito. Y después que hubo gastado todo, empezó a haber hambre. Y se fue por una vereda, por un camino, y encontró donde un señor en una finca tenía cerdos. Y vio que los cerdos los alimentaban a la hora exacta. Les daban su comida y él quería también. Este alimento era una algarroba, comida que se le da a los cerdos, pero él quería eso. ¿Y sabe qué pasa? La gente, viendo la necesidad de ese joven, no le daba. En ese momento, esa víctima de ese pensamiento que se llevó a cabo con una acción, ya no era nadie.
Él lo quería así. Él no quería desaparecer de la vida de su papá. Él quería desaparecer del linaje del padre. Él quería desaparecer de la estirpe del padre. No quería que lo confundieran con su papá. Él quería ser él. Ese pensamiento víctima lo cautivó y lo llevó a hacer todas aquellas cosas. Pero un día se puso a pensar, volvió en sí y empezó a decir: ni aún a mí, trabajando, porque ya no me quieren dar ni trabajo, no me quieren dar ni de las algarrobas que esos cerdos comen siquiera para llenarme. Debería estar ya bastante flaco, desnutrido, cantidad de cosas. Empezó a tener un pensamiento: ¿cuántos hay en la casa de mi papá que tienen tanta comida y son trabajadores? Porque mi papá no es malo. Mi papá le da la ración a tiempo y les da su salario. Y yo aquí pasando hambre. En otra versión dice: me muero de hambre. Estoy muriendo de hambre. Y ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, un pensamiento también que se unió a todos estos de desenfreno y todo, fue ese pensamiento de libertinaje, de libertad. Fue ese pensamiento de que él era orgulloso y quería hacer la vida de él. Cuando ya empezó a pensar todas estas cosas, que primero él se le empezó a acabar todo, se le acabaron los amigazos, fue a buscar trabajo y lo pusieron a cuidar cerdos, pero ni la comida de los cerdos las podía compartir. Cuando pasó ese momento de transición, que cuando se le acaba todo y él empieza a pedir trabajo, él todavía se siente vigoroso para seguir con su orgullo arriba. Entonces también son pensamientos de orgullo, de falta de humildad. Fue víctima también de pensamientos de falta de humildad. Los podemos sumar a todos estos que acabamos de mencionar. Tan es así que él no daba su brazo a torcer, decía: pero no vuelvo donde mi papá. No voy a volver. Yo dije que no volvía y no volvía. Pero fue tanta la situación de hambre, de desamparo, que ya era irreconocible. Tal vez la gente de pronto no era que no quería darle, sino que había cambiado tanto su semblante que ya no parecía el hijo de aquel rey, de aquella persona pudiente, ¿sí? Ya no parecía el hijo de él. Entonces la gente muchas veces no lo reconocía. Fíjense que ahora, hablando de la época actual, a veces uno no se conoce por tantos tapabocas que uno tiene, y uno a veces la gente lo saluda y tiene a veces que bajarse el tapaboca, o por la voz, ¿sí? A mí me ha pasado, a mí me han dicho: yo te conozco, o de pronto ni me saludan o qué, pero me dicen: es que yo no sabía que eras tú. A mí me pasa lo mismo, ¿sí? De hecho, que una vez le sugerí a una persona: por favor, la próxima se colocan el nombre en el tapaboca, porque en realidad ya ahora mismo uno no se conoce. Y si uno le pone pronto gafas oscuras, menos, ¿sí? O un sombrero para el sol. Entonces este muchacho estaba tan desgastado que ya nadie lo reconocía. Pero llegó un momento en que él se dio cuenta que él había sido víctima de unos pensamientos que al que le hicieron verdaderamente daño fue a él. Podemos hablar de todo lo que él le hizo daño a su papá, y el papá lo esperaba todos los días y sufría, pero el que se hizo el daño mayor fue él. Alimentó pensamientos, fue víctima de unos pensamientos. Y una víctima es aquel ser que es dominado por algo, ¿sí? Fue dominado por esos pensamientos, ¿sí? Y tan es así que cuando él vuelve en sí y piensa, dice: estoy aquí porque yo quise estarlo, pero ya basta este orgullo, no puedo más, ¿sí? No ser más víctima. Ese chico sí aceptó ser victorioso y dijo: desde aquí quiero ser una persona victoriosa. Y para ser una persona victoriosa tengo que reconocer que no estoy bien. Tengo que reconocer que estoy equivocado, ¿sí? No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de una situación específica,
sino de pensamientos que tenemos que identificar qué llevan entre sí. Recuerden que un pensamiento nos lleva a una acción, ¿sí? A un deseo, un pensamiento lleva a un deseo y un deseo a una acción, ¿sí? Porque el pensamiento lo trajeron, del entorno, como estamos diciendo, lo de afuera, del exterior, lo llevan a un deseo. Recordemos el caso de Amnón, ¿sí? Lo llevan a un deseo, recordemos el caso de Esaú, y lo llevan a una acción, ¿sí? La acción, en el caso de Amnón, fue una violación, él violó a su hermana. En el caso de Esaú, fue menospreciar y vender la primogenitura, y en el caso de este joven, fue alejarse, querer hacer su emporio o su imperio tan grande como su papá y orgulloso, pero todo eso se le vino abajo. Pero la diferencia con los dos anteriores es que este joven sí reaccionó, porque él mismo se amaba. Él mismo dio a entender que yo no puedo seguir de esta manera, yo no puedo seguir en esta situación, yo no puedo seguir haciéndome el fuerte cuando me estoy muriendo. ¿Cuánta gente hay en la casa de mi papá? Pero se dio cuenta de que con el orgullo no se gana nada. Y lo primero que hizo fue humillarse. No delante del papá, él mismo reconoció que le faltaba humildad. Y empezó a pensar, bueno, iré a donde mi papá y le pediré perdón. Y si él me quisiera contratar, que necesito el trabajo, me lo voy a ganar, fíjese, me lo voy a ganar. Y me lo voy a ganar como el cargo que él me quiera dar. Eso se llama humildad. Entonces, este joven sí pasó de víctima a ser una persona victoriosa. Él quiso alejarse de Dios, ¿sí? Librarse del yugo, en este caso de su papá, el yugo de su papá. Y quería como cambiarlo por un yugo más liviano, pero por el pensamiento que fue víctima, lo cambió por un yugo pesado. Y por un señor benigno que era su papá, lo cambió por señores déspotas, por patrones tiranos. Nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Y nos dejamos llevar por pensamientos y somos víctimas de los pensamientos. Antes de pensar de una víctima y un victimario, sería bueno pensar, a partir de esta noche, si tú deseas, de qué pensamiento estoy siendo víctima, que me está quitando mi vida de victoria. Cuando hablamos de vida de victoria, no solamente queremos decir la vida del evangelio, sino la vida de victoria, la vida de que nosotros podemos salir adelante. Lógicamente, lejos de Dios nada podemos hacer, entonces tenemos que estar en los caminos de Dios para tener una vida victoriosa. Ese es el camino más rápido, más pronto. Ese es el camino más adecuado, ¿sí? Este muchacho nos da ejemplo de que por mucho que querramos quitarnos el yugo de Dios y cambiarlo, nunca vamos a encontrar un yugo mejor. Nunca vamos a encontrar un yugo fácil como el de Jesús. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil. El yugo del mundo no es fácil. El yugo de la sociedad no es fácil, ¿sí? Cambiar el Dios benigno por una sociedad que nos está marginando. Nos está marginando a las mujeres. Porque hoy vemos chicas, mujeres, que dan todo por una cirugía. Y yo no estoy en contra de nada de eso, porque en realidad no tengo nada que ver, ni tampoco soy esteticista, ni soy cirujana para decir, háganse la cirugía porque yo me usufructo de eso, o no se la hagan. No. Pero tenemos una sociedad consumista que nos está matando, que estamos, ¿cómo les digo? Estamos compitiendo cada día, ¿sí? ¿Quién consume más? ¿Quién tiene más? ¿Quién compra las mejores cosas? ¿Quién tiene los hijos graduados en mejores universidades?
quién tiene los mejores cargos y tantas cosas más. Aún todavía con toda esta pandemia no hemos cambiado. Muchos estamos en una situación así. Recordemos que este mensaje lo están viendo en todo el mundo. Así que de pronto no se centren que es usted. Fíjate que cambiar al Señor que es benigno, un patrón benigno, por una sociedad que lo que hace es que nos exige cada día a estar a la vanguardia de muchas cosas. Y se vienen tantos pensamientos de competencia, aunque no lo quiera reconocer, que a veces no nos dejan dormir y perdemos la vida de victoria que Dios quiere con nosotros en su yugo fácil. Cuando este chico se vio en un abismo profundo, cuando este chico se dio cuenta que ya no era ni echado de menos, eso quería él, ¿sí? Él empezó a razonar. Y qué bonito que en esta noche empecemos a razonar. La sociedad no nos va a dejar nada, no nos va a dar nada. Nos va a dejar hasta sin plata, nos va a dejar desnudos, nos va a dejar sin familia, ¿sí? Porque ahora mismo muchas familias quieren tener un dinero, y es verdad, pues todo es digital, todo es cuestiones de sistemas, y hay que comprar el computador a los hijos y todo. Pero usted se da cuenta que usted le compra un celular a su hijo o una tablet, eso está bien, pero lo que usted está llevándolo o ayudándolo, esto no es el objetivo de estas charlas. No estoy diciendo que es malo, sino es una apreciación con miras a una escogencia, ¿sí? A una sugerencia. Comprarle un celular a un niño, comprar un celular a un joven es aislarlo, porque ya él no se sentaría en la mesa a comer, ya él no estaría con los papás. Si salen los paseos, ustedes no ven que a veces salen de paseo las parejas o salen un ratito y cada uno está en su celular. No están haciendo nada malo, porque eso no es el tema de esto, ¿sí? O si lo están haciendo, no sé, esto no es el tema, pero sí, cada quien está entretenido. Entonces, ¿para qué se sale uno? ¿Para qué sale uno a caminar? ¿Para qué se sienta uno en la mesa entonces? ¿Para qué se pone uno a ver televisión entonces si cada uno está en su celular? Bueno, dejemos ese tema, porque ese tema es un clic ahí. Ya para terminar, mis amados oyentes, hay que razonar con pensamientos que nos ayuden a la victoria. Estos 3 casos podemos aplicarles el Salmo 43:5. ¿Por qué te abate su alma en mí? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces podemos decir, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te turbas con ese pensamiento? Espera en Dios, que yo le voy a entrar al santuario de Dios y le voy a preguntar y le voy a decir y le voy a llevar este pensamiento cautivo a su obediencia, y ya Él me va a enseñar dónde está la victoria, ¿sí? Porque yo aún he de alabarle, esa es la victoria, ¿sí? El Señor les dijo, Él sana a los quebrantados de corazón, el Salmo 147:3, y venda sus heridas. Si hay alguien que tiene heridas esta noche, ya no seas más víctima de ese pensamiento de queja, de ese pensamiento de dolor, de ese pensamiento de depresión, porque por ahí no es la victoria. Vas a terminar deshaciéndote de cosas que son valiosas, que solo Dios te las ha dado a ti. La primogenitura se la dio Dios a Esaú, ¿sí? La bendición de ser hijo de un rey se la dio Dios a Amnón, ¿sí? La bendición de ser hijo de un hombre que tenía mucho dinero, era rey, se la dio Dios a ese joven, aunque era menor. Así Dios también nos tiene cantidad de bendiciones. Aquí está el Señor para venderte tus heridas. En Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Habla de un futuro venidero, pero lo podemos tomar ahora. Si estamos con Dios, nadie nos va a quitar el gozo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a echar todos esos pensamientos y vamos a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Dice el Señor, y hasta ahora no habéis pedido nada.
en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a pedir ese gozo en el nombre de Jesús. La decisión es tuya. Seguir siendo víctima o ser una persona victoriosa a partir de hoy. ¿Sí? Es que tengo tantas cosas que no puedo. Estás siendo víctima de pensamientos que te visitan y te visitan y te visitan y te visitan. Detectar ese pensamiento es el consejo de hoy. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? ¿Sí? Este joven le gustaba a esa muchacha, pero en realidad lo que él quería era violarla. ¿Sí? Esaú detestaba la primogenitura, pero en realidad lo que él tenía era rabia contra su papá, porque como mayor tenía unas reglas que cumplir, ¿sí? Y que tenía un espíritu de depresión. En realidad lo que él tenía era un espíritu de depresión, tenía un pensamiento depresivo. Ese pensamiento cargaba una depresión adentro que él no le importaba nada. Y este joven estaba cansado de las tantas normas y tantas reglas de su casa, pero se dio cuenta que la víctima de verdad fue él. Y no fue víctima de nadie, de él mismo, de sus pensamientos, porque él fue el que abrió la puerta. Tú y yo tenemos la decisión de abrir la puerta a pensamientos víctimas que nos victimizan y que nos llevan a la derrota. Pero también tenemos la decisión de llevar el pensamiento cautivo a Cristo, porque sí van a venir. No te sientas mal cuando haya un pensamiento de cualquier índole. Ponte desde un pensamiento, mejor dicho, del más maluco. Pero la Biblia dice, llévalo cautivo a Cristo. Vamos a llevarlo cautivo a Cristo. Y viene otra vez, llévalo cautivo a Cristo. Y verás que el Señor te responderá. Porque después te va a mostrar, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y empezamos a hacer una vida de victoria. Sugerencia, ya para terminar. Que distingamos la característica principal del pensamiento que me está quitando el gozo. Ni hablar de la raíz de amargura. Y la raíz de amargura nos hace ver de una semilla. No menospreciemos ninguna semilla, por pequeña que sea, no la pasemos por alto. ¿Sí? Si hay una pequeña semilla, esa semilla después va a brotar y va a dar raíces. Y Esaú tenía una raíz de amargura en su casa. Este joven también, y este otro joven, Amnón, también. Termino con esto. Vamos desde hoy a analizar ese pensamiento que nos tiene como víctima, la característica principal de ese pensamiento. ¿Qué conlleva ese pensamiento? ¿A qué me conllevaría ese pensamiento? ¿A la victoria o a la desgracia o a la derrota? ¿Saben por qué? Porque el pensamiento pasa a ser un deseo cuando se tiene en cuenta. Y de ser un deseo se pasa a la acción. Unas personas me estaban escribiendo por el interno que por qué no oro antes de terminar las sesiones. Vamos a hacerlo para que el Señor te ayude a detectar la característica principal del pensamiento. Antes de acudir a todos los canales de oración, analízate. Analicémonos cuál es la característica del pensamiento. Si piensas en alguien y te da de todo, te quita el sueño, te quita la paz, analízate que hay ahí. Hay una raíz de amargura grande. Y no menosprecies esa semillita. No la pases por alto, ¿sí? No la tengas en poco, porque esa semilla va a brotar y va a dar raíces y es peligrosa. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por permitirnos compartir esta palabra, Señor, este consejo, esta sugerencia de parte tuya, Señor. Una vez nos damos cuenta que no solo de pan viviremos, sino de todo lo que salga de tu boca, Señor. Por eso tú dices que el que tú tienes para ti lleva fruto, pero tú lo limpias para que lleve más fruto. Te pido por todos los oyentes, Señor. Te pido por todos los que están
allí pendiente de que cada día nuestra vida, y cada uno estamos pendientes de que nuestra vida cada día vaya como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Y todo pensamiento que me tiene víctima de algo que no me va a llevar a la victoria, lo llevo cautivo a tu obediencia, Dios. Porque tú eres el que me llevas de triunfo en Cristo Jesús. Bueno, mis amados oyentes, Dios me les bendiga, les guarde, los proteja, nos inmunice y nos enseñe a ser hacedores de la palabra en todo, a cuidarnos de todo lo que las autoridades sanitarias nos están recomendando. Dios les bendiga. Si Dios permite, el otro jueves estaremos en una hermosa charla como esta. Que el Señor les guarde.